Bienvenidos a Voces de la Comarca, un espacio donde conversamos sobre los retos, realidades y esperanzas de nuestras comunidades. Soy Jonathan Bejerano y hoy vamos a hablar de un tema muy delicado pero urgente, el suicidio en la comarca Nove-Buclé. El suicidio es una realidad que ha afectado a muchas familias y comunidades indígenas y hoy queremos comprender sus causas, cómo podemos detenerlo a tiempo y qué hacer para ayudar a quienes atraviesan momentos difíciles. Para conversar sobre esto nos acompaña el licenciado Faustino Cire, psicólogo con experiencia en el trabajo comunitario, acompañamiento de jóvenes. Bienvenido, licenciado, gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias, Jonathan, por la invitación, sobre todo. Muy bien, y queremos empezar a ahondar un poquito sobre la realidad que vive nuestra comarca enfocado a este tema. Y para ello tenemos la primera pregunta para nuestro invitado del día de hoy. ¿Cómo definiría usted el suicidio desde psicología? Ok, Jonathan, mira, lo primero es que tenemos que comprender que una definición, en términos psicológicos, del suicidio es la acción voluntaria de querer quitarse la vida. Y porque se dan por diferentes factores, ya solamente trastornos, sino pueden ser factores sociales, emocionales y familiares que pueden afectar que una persona llegue a tomar esta decisión de manera voluntaria y que no es fácil tomarlo, pero que detrás de esto lleva un sinnúmero de situaciones para que la persona llegue a quitarse la vida. Claro, y entendiendo cómo hemos visto escenarios en la comarca, creo que este va a ser un espacio muy crucial para abordarlo. Y seguidamente queremos hacer la siguiente pregunta para usted, que va enfocado. En su experiencia, ¿qué diferencia hay entre lo que ocurre en la ciudad y lo que ocurre en nuestras comunidades indígenas en torno al tema del suicidio? Ok, mira, en términos generales tenemos que darnos cuenta que los contextos son totalmente diferentes a un área dentro de la comarca o de nuestra comarca, que un área donde encontramos centros de salud, clínicas privadas, centros de ayudas, tenemos internet. En el caso de la comarca es totalmente diferente. O sea, ¿cómo vamos a encontrar ayuda a un profesional de la salud? ¿Dónde los encontramos? Si tenemos centros de salud que están cerrados, encontramos instituciones que no cuentan con psicólogos dentro de la comarca. Entonces, esa es la diferencia. O sea, más simple o es más fácil conseguir ayuda en el área de la ciudad, llámese la capital, Chiriquí, que dentro de la comarca donde no se encuentran psicólogos, donde de repente tampoco tienen acceso al internet o a una línea telefónica de autoayuda que ellos puedan llamar. Entonces ahí es donde radica totalmente en cómo la persona trabaja el suicidio. No tiene las herramientas que de repente uno en el área urbana lo puede tener o lo tiene a mano. Completamente, estamos prácticamente en una desventaja social, se podría decir, tanto al acceso a las oportunidades como atención temprana en cuanto a salud mental en los jóvenes. Muy bien, pasamos al segundo bloque, donde vamos a hablar un poco sobre las señales de alerta y las posibles prevenciones que podemos acatar para poder atender esto. Y con esto la pregunta sería, ¿cuáles son las señales de alerta que las familias, los amigos o las comunidades deben reconocer? Bueno, primeramente, hemos escuchado de que el que dice que se va a suicidar no lo hace, o el que si no lo o el que no lo dice es el que se suicida. Entonces hay que tener en cuenta que entre las señales son de dos tipos, directa e indirecta. ¿Cuáles son las directas? Cuando la persona, el individuo, te dice a ti, me quiero suicidar o me quiero matar, mi vida no tiene sentido. ¿Qué hago aquí? Me siento mal. O sea, directamente lo dice y las personas dicen, el que dice que se va a suicidar no lo va a hacer. Pero ya la podemos considerar como una señal, porque ya es directa. Y la otra es la señal indirecta, que entonces esa va, que podemos identificar, que podemos observar entre las principales, es que la persona descuida su aspecto personal. O sea, claro. Una persona que de repente se viste bien, se peina bien, se plancha, pero de la noche a la mañana vemos que descuida totalmente su apariencia personal, ya no se peina
empieza también a tener conductas diferentes. O sea, una persona muy sociable, que hablaba, que salía, ya no sale. Es otra conducta indirecta que nosotros tenemos que empezar a observar. Y tres, una de las señales también, de repente ella empieza a deshacerse de cosas valiosas de ella. De repente tiene un reloj que le gusta mucho o algo de mucho valor y te lo está ofreciendo. Entonces, esas señales directas o indirectas son importantes. Porque bien, si una persona hace todas estas señales, no quiere decir que te va a suicidar, pero hay un alto porcentaje que de la persona llegue a cometer el acto. Claro, y consecuencias a eso es que también haya jóvenes que le gustaba el deporte y lo vaya dejando, o que tenía la buena costumbre de compartir con amistades y ya eso lo va como que limitando en torno a lo que enfrenta como situación de salud mental. Correcto. Muy bien, y la siguiente pregunta para poder avanzar en este bloque sería, desde su profesión, ¿qué importancia tiene la salud mental y el acompañamiento psicológico en la prevención del suicidio? Muy bien. Primeramente tenemos que tener en cuenta que en el contexto cultural, como ve, tenemos que trabajar mucho en lo que es temas de salud mental. O sea, hablar solamente de salud mental no es solamente hablar de cómo me siento, cómo se siente, sino la función del especialista en salud mental es poder buscar la raíz del problema. Como te mencionaba anteriormente, pueden haber factores socioculturales, ya socialmente se siente que una persona que no es aceptada dentro de la sociedad por su cultura, por de dónde viene, o por problemas económicos, problemas familiares. Entonces, la salud mental juega un rol importante porque es el especialista quien busca esa raíz del problema para que ella pueda hablar de sus emociones, hablar y poder expresar y entonces poder trabajar estos temas. Porque se puedan por otros trastornos, ya sea depresión, ansiedad, bipolaridad, otros trastornos que están involucrados, que la salud mental tiene que estar involucrada en todos estos tipos de temas. Claro, y vamos a desglosar un poquito este tema. ¿Qué rol deberían jugar las escuelas, incluyendo los colegios, en este tema? Bueno, la comunidad educativa tiene que estar involucrada. No solamente decir escuela, el maestro, o solamente decir padre de familia, o solamente decir la parte administrativa o la dirección. ¿Por qué? Porque las escuelas son los lugares o el centro que ellos tienen que facilitar el espacio para que puedan los estudiantes tener esas herramientas para poder trabajar los temas de salud mental. Entonces, en el parte de los padres tienen que identificar las conductas de sus hijos. O sea, tienen que empezar a ver qué está fallando o qué conductas que antes no presentaba, ahora está presentando. Y los docentes tienen que estar especializados, porque tú no puedes estigmatizar a un estudiante porque llega sucio, o porque de repente no hizo la tarea, o porque se duerme en el salón. ¿Qué problema está teniendo ese joven? Hay que investigar. Entonces tienen que estar preparados en temas de salud mental. Entonces no es que solamente la escuela o solamente un grupo, sino todos en conjunto para poder dar la atención. No puede seguir pasando casos de suicidio dentro de nuestra comarca. Y mucho menos cuando tenemos orientadores dentro de la comarca. Entonces, ¿qué está pasando? No se está haciendo el trabajo. ¿Cuál es el mecanismo? Entonces, ahí es donde en equipo, interdisciplinariamente, se tiene que trabajar en estos temas. Completamente. Y tomando en cuenta de que las escuelas, los colegios tienen sus profesores de orientación. Entonces, evidentemente hace falta mucho trabajo por hacer por parte de los especialistas en estas áreas y que puedan haber dentro del colegio también un especialista en psicología como tal que pueda hacer el acompañamiento al profesional en orientación. Ok, ¿qué rol juegan entonces las familias y los líderes comunitarios en alianza con las escuelas para que se pueda hacerle un frente a esta situación en los jóvenes? Mira, la familia tiene que empezar de dejar de ocultar este tema de suicidio. Tienen que entender que es un tema que se da, que el suicidio se da en temas de los adolescentes. Entre 15 a 29 años es la población más vulnerable. Incluso la población masculina es la que es un poquito más vulnerable en estos temas. O sea, de cada 3 hombres que cometen suicidio, una mujer es que comete suicidio. Entonces ahí tenemos que ver que debemos ese rol como tal
de que el hombre no tiene problemas o que porque es la cabeza de la familia, o sea, que es el hombre, el macho, el típico machismo, Sí. entonces de no hablar, no resolver los problemas, provoca que los índices aumenten, pero en la población masculina. Completamente. Y yo siento que hasta ahora hemos evidenciado mucho el tema de los embarazos precoces y que hay jóvenes que inclusive estando embarazadas han tratado de o cometerlas o que lo hayan cometido lamentablemente. Aquí debemos entender que los padres, o sea, saliéndonos un poco del tema, la desintegración familiar forma parte importante de esto en la salud mental de los jóvenes y que lo lleve a esto, a cometer el suicidio. Entonces, ¿qué mensaje sería para los padres de familia que puedan entender esa situación de sus hijos, tanto niños y niñas, desde sus hogares? Es que debemos dejar de lado un poco esa parte del hermetismo dentro de la familia, que todo está cerrado, que nada se puede comentar y nada se puede hablar, porque nuestra sociedad ha sido cambiante, nuestra sociedad sigue cambiando, sigue evolucionando, y quedar con ese hermetismo de no hablar de estos temas de salud mental o qué es salud mental, hablar de depresión, no conocer, muchos decimos depresión, pero no conocemos el término depresión o de ansiedad, ni siquiera sabemos los síntomas de la depresión y la ansiedad. Entonces, hablar más con nuestros jóvenes de esto y de que sí sucede es mucho, y el rol, lastimosamente, de nuestras familias son disfuncionales dentro de la comarca. O no está papá o no está mamá. O sea, siempre hay como que esto, y esto ocasiona muchos problemas que de repente antes normal, pero digamos que no es normal porque los índices de suicidio siguen aumentando. Claro, y eso ha influido mucho también la tecnología dentro de ella. Porque la mayoría de los jóvenes ya tienen acceso a tecnología y creo que eso influye mucho también. Y tenemos una tecnología, pero no la estamos utilizando porque muchos tienen acceso al WhatsApp, muchos tenemos cosas y al Internet, pero no buscamos esa herramienta. O si la buscamos, no es en el lugar correcto. Exactamente. El otro día, dentro de un espacio, de un foro que realizamos, una especialista en salud, del área de salud, que actualmente desempeña como enfermera, ella comentaba que todos los profesionales docentes están capacitados para atender este tipo de temas, entendiendo el contexto que vivimos nosotros en la comarca en Buglé, que no tenemos especialistas dentro de las escuelas, dentro de las comunidades, ya sea en las organizaciones o en los centros de salud. ¿Cuál sería la primera atención que a la cual debería acudir la comunidad de la comarca en Buglé? Mira, como te dije al principio cuando me preguntabas cuál es la diferencia, creo que la principal es que deben haber ya políticas públicas serias en esto de temas de salud mental. Como tú dices, no solamente estamos hablando de suicidio, estamos hablando de femicidios. Completamente. Estamos excluyendo a la población LGTB. O sea, hay muchas personas o factores o personas que son vulnerables al suicidio y que no se está trabajando con ello. ¿Por qué los centros de salud no cuentan con psicólogos? ¿Por qué el MIDES no cuenta con cantidad de psicólogos para atender la calidad de población? O sea, la atención privada en la comarca, y yo que te lo estoy diciendo que he atendido, no es barata, ¿ya? Y las personas no tienen el recurso, o comen o me atiendo con un psicólogo. ¿Y qué tú harías? O sea, entonces ahí es donde no se tienen las herramientas. Pero sí siento que ya se ha estado trabajando un poquito, porque ya incluso el MIDES ha abierto una línea como tal del 147, que es una línea especial para atender problemas de suicidio, de alcoholismo, de depresión. Pues en general es una línea gratuita que todos podríamos acceder. 147 del MIDES, ustedes pueden investigar, llamar y con gusto ellos lo pueden atender para estos temas. Entonces ya como que se está luchando y en la comarca falta mucho todavía. Muy bien, licenciado Faustino, para que nos pueda explicar la diferencia que existe entre la tristeza y la depresión y que esto lleve al suicidio. Ok, mira, primeramente tenemos que identificar que la tristeza es una emoción, que muchos no sabemos ni siquiera identificar nuestras emociones, entre lo que es tristeza, alegría, ya miedo. Entonces, esto es una emoción, la tristeza como tal. Entonces, la depresión ya son un sinnúmero de criterios, criterios que según el DSM-4 se tienen que cumplir ciertos criterios para tú poder diagnosticar a una persona con depresión, que no solamente es tener los síntomas, sino también tener una prevalencia de por cuánto tiempo. Es como cuando se te muere un familiar, ¿ya? Y esto también tiene que ver mucho culturalmente, porque en el caso de la depresión como tal,
tú tienes que ver que para ciertos países, hablemos México, ¿ya? O sea, estar triste por celebrar el Día del Muerto es normal, pero aquí tú celebras toda la vida a un muerto y ya te ves con un trastorno, como algo patológico. Entonces, en el caso de la depresión, lo mismo. ¿Cómo el MOVE culturalmente considera que es una depresión? ¿Cuándo? Eso habría que hacer un estudio con respecto para profundizar, porque tenemos que ver ya, no encasillar nuestros problemas, ya tanto en el tema de salud mental, sino llevarlo al contexto cultural. Claro, y entendiendo que hace falta mucho trabajar en políticas públicas para que la comarca esté parte de la inclusión y que haya acceso a la información. Quiero que enfatices un poquito la importancia. O sea, ¿qué crees que hace falta por hacer en nuestra sociedad para prevenir el suicidio en la comarca? ¿Qué crees que hace falta hacer? Creo que ya tenemos que hablar del suicidio como algo cotidiano, porque el problema es que tenemos miedo a hablar de simplemente decir la palabra suicidio en una escuela, en un centro de salud, ya como que, wow, y de eso no se puede hablar. No, tenemos que hablar. O sea, el primer paso es hablar del suicidio. O sea, ¿qué es el suicidio? Es el acto voluntario de quitarse la vida. Entonces, ahí entonces empezamos ya como a saber, no, el suicidio sí existe. O sea, en nuestras casas sí puede pasar, en nuestra comunidad sí puede pasar. Y los gobiernos empezar a invertir más, porque es especialistas de la comarca, hay psicólogos que no tienen trabajo, que no tienen dónde. Entonces, hay que buscar las alternativas de que se le dé la oportunidad, uno, de ingresar más miembros de salud, porque los enfermeras también tienen capacidad de atender temas de salud mental. Los docentes, si no tienen esta capacitación, pues capacitarse también. Claro. El MEDUCA también hacer capacitaciones a los docentes para trabajar temas de salud mental. Y ya de verdad abordar temas de salud mental, no simplemente que llegó el mes del suicidio o ahorita del 10 de octubre, que es el Día Internacional de la Salud Mental, hablamos de salud mental y ya, ¿no? Hacer algo como más contundente en todo el resto del año. Claro que sí, licenciado. Les agradecemos entonces profundamente por acompañarnos el día de hoy y compartir esta información tan valiosa, ¿no? Antes de despedirnos, quisiera que nos des un mensaje final para la juventud de la familia de la comarca Ñuble que nos escuchan, para mantener la esperanza y saber que no están solos. Que primeramente pedir ayuda no es malo, es lo primero que tenemos que hacer. Y que tú, como persona que de repente estás pasando por un problema, por alguna situación, no te debe dar miedo pedir ayuda. Tienes que expresarlo. Ir al psicólogo no es malo. O sea, expresarte con un amigo, con una amiga sobre lo que sientes, no es malo. Nosotros que de repente tal vez no estemos pasando por esta situación, pero que tenemos un amigo, un familiar así, preguntarle, oye, ¿qué te pasa? O sea, ¿te quieres suicidar? Pareciera hasta muy duro, muy claro, crudo. Pero de ahí la persona dice, oye, está preocupado de verdad por mí. Entonces ahí de repente ya hablando del tema más abiertamente también podemos hacer un gran impacto en cosas. Entonces pedir ayuda, ir a los centros de salud, a los psicólogos. Ahora ya les di la línea del 147 que pueden también llamar y ahí pues, entonces poder ya prevenir un poco lo que es el suicidio dentro de nuestra comarca. Muy bien, licenciado Faustino, y por compartir con nosotros el día de hoy este tema tan importante. Y con ustedes, Jonathan Bejerano, Voces de la Comarca. Nos vemos en el siguiente episodio.